La sexta sesión del curso de epidemiología, con lo cual concluimos el primer capítulo. Y esta sesión está referida a la causalidad en epidemiología. Los contenidos a desarrollar está referido primero hablaremos de la teoría de la causalidad, luego los conceptos de unicausalidad y multicausalidad, la complejidad de las causas, los criterios de causalidad que nos van a permitir determinar si una asociación es o no causal y las aplicaciones de la causalidad. En relación a la teoría de la causalidad en epidemiología, debemos recordar la importancia que tiene el conocer las causas de los daños a la salud. Primero, nos va a permitir aplicar medidas de prevención adecuadas. En segundo lugar, llegar a un diagnóstico preciso y, consecuentemente, a la aplicación de un tratamiento adecuado. Entonces, en este contexto, el conocer las causas nos van a permitir aplicar medidas de prevención para evitar de que aparezcan los daños a la salud, y luego el diagnóstico correcto, adecuado, preciso y, consecuentemente, la aplicación de un tratamiento adecuado. En relación al concepto de causa y de variable, debemos decir de que la causa es un acto o un suceso o un estado de la naturaleza que inicia o permite, solo o en conjunto con otros, una secuencia de eventos del que va a resultar un cambio o modificación de la situación previa a lo que llamaremos efecto. Cuando hablamos de causa, decimos pues que ese es un acto, suceso o estado de la naturaleza que inicia o permite. También tener en cuenta que solo en conjunto con otros una secuencia de eventos que finalmente va a derivar en un efecto. Cuando nos referimos a las variables, diríamos que la variable independiente X es la denominada causa y la variable dependiente Y vendría a ser el efecto. Algunos conceptos a tener en cuenta para entender lo que es la causa. ¿Cómo definimos a la causa? Como aquel evento, condición o característica que tiene un papel esencial en producir la ocurrencia de una enfermedad. Ya lo mencionamos anteriormente, es aquel evento que inicia solo o en conjunto una serie de procesos que finalmente deriva en un efecto que en este caso es una enfermedad. El otro concepto que debemos recordar es el concepto de enfoque multifactorial que implica una constelación de componentes que actúan en concertación y que finalmente van a producir un efecto. El otro concepto es el concepto de causa necesaria. Es un factor que debe estar presente para que la enfermedad ocurra. Dicho de otra manera, la causa necesaria es aquella causa que sin su presencia no se produce la enfermedad. Y la causa suficiente es aquella causa que por sí sola produce la enfermedad. Dicho de otra manera, como se observa en la transparencia, es un factor presente que puede desencadenar la enfermedad o conjunto mínimo de factores y condiciones que pueden inevitablemente producir la enfermedad. Entonces, recordar, causa necesaria es aquella causa que si no está presente no se produce la enfermedad, y causa suficiente es aquella causa que por sí sola es capaz de producir la enfermedad. Acá algunos ejemplos para precisar los conceptos de causa necesaria y causa suficiente. Si tenemos una relación entre un factor, una causa y un efecto, en este caso entre una variable independiente y una variable dependiente, vamos a determinar cómo se comporta esta variable independiente con respecto a la variable independiente. Si esta es necesaria, es suficiente, reúne ambas condiciones o no reúne ninguna de las condiciones. Cuando vemos la relación o la asociación causal entre el virus de la rabia, que sería la variable independiente, y la enfermedad hidrofóbica como una variable dependiente o efecto, decimos de que la variable independiente es necesaria. ¿Por qué? Porque si no está presente el virus de la rabia no se va a producir la enfermedad hidrofóbica. Y también es suficiente, ¿por qué? Porque por sí sola es capaz de producir la enfermedad. En cambio, cuando hacemos o determinamos la asociación entre bacilo de Koch, variable independiente, y la presencia de enfermedad tuberculosa, variable dependiente o efecto, vemos de que el bacilo de Koch es una causa necesaria. ¿Por qué? Porque si no existe el bacilo de Koch no se va a producir la enfermedad necesaria. Pero no es suficiente.
el bacilo de Koch para producir la enfermedad. ¿Por qué? Porque para que se presente por sí solo el bacilo de Koch no va a producir enfermedad. Requiere de otros elementos como son, por ejemplo, pobreza, desnutrición, hacinamiento, que van a generar la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, en este contexto de la asociación bacilo de Koch y enfermedad tuberculosa, el bacilo de Koch, si bien es necesario, no es suficiente para que se produzca la enfermedad. Cuando hablamos de la radiación y daño genético, decimos que la radiación no es necesaria. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones que pueden producir daño genético. Pero en esta asociación radiación y daño genético, la radiación sí es una causa suficiente. ¿Por qué? Porque por sí sola la radiación es capaz de producir daño genético. Cuando correlacionamos diabetes como variable independiente y aterosclerosis como un efecto, como una variable dependiente, vemos de que la diabetes no es necesaria ni es suficiente para producir aterosclerosis, ¿no? Ya que la diabetes decimos que no es necesaria porque pese a que no esté presente la diabetes, hay otras condiciones que producen aterosclerosis. Y no es suficiente también porque por sí sola la diabetes no va a producir aterosclerosis, sino tienen que haber otros factores que van a condicionar la presencia de esta enfermedad. Otra cosa a tener en cuenta son los factores de causalidad y ahí debemos recordar de que hay factores predisponentes o iniciadores y dentro de ellos podemos considerar a los siguientes: la edad, el sexo o padecimiento previo de enfermedad, los factores facilitadores como son el ingreso reducido, la alimentación escasa, la vivienda inadecuada, la asistencia médica insuficiente, factores desencadenantes o promotores o precipitantes como el agente patógeno específico y los factores potenciadores como por ejemplo el trabajo demasiado duro. Bien, ahora vamos a hablar de los diferentes modelos de causalidad. Cuando hablamos de los modelos de causalidad, esto ha ido evolucionando con el devenir de los años en razón a que ciertos daños a la salud no podían ser explicados por determinados modelos. Ese empezó con el modelo determinista puro, llamado también unicausal. Luego se tuvo que plantear el modelo determinista modificado, planteado por Rodman. Consecuentemente, se planteó el modelo multicausal para finalmente tener en cuenta el modelo probabilístico de susceptibilidad general. Vamos a desarrollar y vamos a explicar cada uno de estos modelos de causalidad y, como les decía, la necesidad de la aparición de los diferentes modelos de causalidad han surgido para poder explicar la ocurrencia de los diferentes daños a la salud. Cuando hablamos del modelo determinista puro, debemos de tener en cuenta que este modelo determinista puro responde a la necesidad de que la causa sea necesaria y suficiente. Cuando nosotros identificamos en un modelo de causalidad que la variable independiente o causa es necesaria y a la vez es suficiente para que se produzca el efecto correspondiente, estamos hablando de que este representa un modelo o responde al modelo determinista puro. Ustedes, como comprenderán, casi no existen ya ejemplos de modelos deterministas puros donde una causa única produce un efecto único. Se plantea como uno de los pocos ejemplos para representar este modelo determinista puro aquella asociación donde se identifica al virus de la rabia y la presencia de la enfermedad hidrofóbica. En esa circunstancia, el virus de la rabia se comporta como una causa necesaria y a la vez como una causa suficiente. Entonces, cuando la causa es necesaria y la causa es suficiente, responde al modelo determinista puro. Dicho de otra manera, para que nosotros digamos que un modelo es explicado a través del determinista puro, la causa debe ser necesaria y debe ser suficiente, como se les ha mencionado en el ejemplo de el virus de la rabia y la enfermedad hidrofóbica, ¿no? En esas circunstancias es necesario porque si no está presente el virus de la rabia no se produce la enfermedad, y es suficiente. ¿Por qué? Porque por sí solo el virus de la rabia va a producir enfermedad, no necesita otra condición para que se produzca la enfermedad hidrofóbica.
El postulado de Koch es una expresión o es el que le da el sustento al modelo determinista puro. Los postulados de Koch fueron planteados en 1890 en el Congreso Internacional de Berlín. La primera aplicación importante de los postulados de Koch se centran en el modelo determinista puro. Y ahí lo que se plantea en los postulados de Koch, que el agente debe estar presente en todos los casos de la enfermedad y ese postulado responde a que la causa debe ser necesaria. El segundo elemento del postulado de Koch dice que el agente no debe encontrarse presente en ninguna otra enfermedad, y ahí hablamos de la especificidad de efecto. Luego nos dice este postulado también de que el agente debe inducir la enfermedad siempre que se introduzca en animales susceptibles, y hablamos de la causa suficiente. Entonces, sí, los postulados de Koch nos hablan de la existencia de una causa necesaria y de una causa suficiente para que se produzca la enfermedad. Consecuentemente, estos postulados sustentan el modelo determinista puro. También el otro postulado dice que el agente debe ser aislado en cultivo puro, es decir, que tiene que ser una causa única. El carbunclo fue la primera enfermedad en la que se demostró que se cumplían estas reglas. Recordar de que ya estos postulados han sido rebatidos, hay enfermedades en las cuales no se cumplen o no se cumplían, por ejemplo el antrax, la tuberculosis, el tétano, la erisipela, eran las que cumplían, y las que no cumplían teníamos a la fiebre, a la tifoidea, a la difteria, a la lepra, a la brucelas y el cólera. A la luz de los conocimientos, y hemos dicho que hay pocas enfermedades o casi ninguna que responde al modelo determinista puro y que por lo tanto se sustentan en los postulados de Koch. Se han también planteado evidentemente limitaciones a este postulado. Una de ellas es que en gran parte de las enfermedades infecciosas la presencia del agente microbiano, la que se llamaba causa necesaria, no se acompaña siempre de manifestaciones clínicas, y por lo tanto en ese contexto no es una causa suficiente. Entonces, en ese contexto los postulados de Koch tienen limitaciones. También hay un gran número de evidencias de que ciertos factores de riesgo producen más de un efecto patológico. Y la otra limitación es de que no incluye conceptos de estado de portador asintomático, que en el espectro de la enfermedad se puede presentar. Tampoco tiene en consideración elementos epidemiológicos ni tampoco inmunológicos de causalidad, ¿no? Entonces, para resumir, decirles de que en relación al modelo determinista puro, para que se diga que una asociación causal responde al modelo determinista puro, la causa debe ser necesaria y suficiente. Ya dijimos también que hay muy pocas enfermedades que responden a este modelo determinista puro. Se ha mencionado el sustento del modelo determinista puro, está dado por los postulados de Koch. También se les ha dicho de que los postulados de Koch tienen limitaciones, y las limitaciones se las hemos mencionado. Como hemos visto en este ejemplo, donde en los tres complejos suficientes A se repite, ya pasa a ser una causa necesaria. Es otro principio o otra característica del modelo determinista modificado. Una misma causa componente puede formar parte de distintos complejos suficientes de distintos efectos, y dos causas componentes de un complejo suficiente se considera que tienen interacción biológica, es decir, ninguna actúa por su cuenta, y este grado de interacción puede depender de otras causas componentes. Entonces, esas son las características que tiene el modelo determinista modificado o modelo de Rothman. Recordar y precisar nuevamente de que en el modelo determinista modificado se identifica la causa necesaria, las causas componentes, y que la suma de la causa necesaria con los componentes lo que va a conformar es el complejo suficiente, que es el que finalmente va a producir la enfermedad por sí solo. También el modelo multicausal nos dice que todo suceso es producido por una cantidad importante de factores, o al menos el principal está acompañado por otros muchos que se relacionan con él, y por lo tanto se establece un conjunto de sistemas interactuantes con múltiples interconexiones.
¿no? Y acá tenemos un ejemplo de la red de causalidad para la enfermedad cardiovascular, para las enfermedades cardiovasculares principales, y vemos evidentemente pues que acá hay una serie de factores que van a condicionar la presencia de finalmente de enfermedad cardíaca coronaria, de enfermedad cerebrovascular y de enfermedad hipertensiva, ¿no? Este modelo multicausal o red de causalidad lo que nos va a permitir es que identifiquemos diferentes factores de riesgo que luego vamos a intervenir dependiendo del peso que estos tengan, ¿no? Entonces, en esta red de causalidad, lo que apreciamos es las principales enfermedades cardiovasculares asociadas a una serie de factores. Algunas prohibiciones que debemos de tener en cuenta sobre los procesos causales. Primero, que las causas no pueden ocurrir después de los efectos. Entonces, ya vamos hablando de un principio fundamental, de que las causas no pueden ocurrir después de los efectos. Y a esto le vamos a llamar temporalidad más adelante. Luego, que los efectos unicausales ya no existen, ¿no? Son claros en decirnos de que los efectos unicausales no existen. Entonces, y bajo esta premisa, no podríamos hablar de un modelo determinista puro. Yo les decía de que un ejemplo que todavía podemos mostrar donde hay efectos unicausales es el que mostramos en la asociación entre virus de la rabia y enfermedad hidrofóbica. Después, la otra prohibición es que ningún tiempo de inducción constante para las enfermedades, ya que estos van a ser específicos de cada factor causal contribuyente. O sea, no existen tiempos de inducción constantes. Siempre estos van a ser variables. ¿Y por qué van a ser variables? Ya que estos van a ser específicos de cada factor causal contribuyente. Entonces, también tener en cuenta estas prohibiciones de los procesos causales. Luego tenemos el modelo probabilístico, y el modelo probabilístico nos va a permitir a nosotros hacer la identificación de la causalidad a través de la inferencia causal. Y ahí recordamos nuevamente el concepto que vimos en la clase anterior sobre lo que es un factor de riesgo. Y factor de riesgo, ya dijimos, es aquella condición que está asociada con la mayor probabilidad de la ocurrencia de una determinada enfermedad. También recordar algunos criterios que debemos de tener en cuenta respecto al factor de riesgo para decir de que este es un factor de riesgo. Cuando yo quiero precisar si el factor que estoy estudiando es un factor de riesgo, debo de considerar estos criterios. Primero, que debemos de observar que el factor de riesgo va a covariar con la enfermedad. En la medida que aumente el factor de riesgo, el daño debe aumentar. En la medida que disminuye el factor de riesgo, el daño debe disminuir. El otro criterio que debemos de considerar para decir que se trata de un factor de riesgo es que la presencia del factor de riesgo debe preceder a la ocurrencia de la enfermedad. Y ya veíamos dentro de las prohibiciones anteriormente de las asociaciones causales, una de las prohibiciones es de que no puede ser el efecto, no puede ser antes de la causa. O sea, la variable dependiente no puede ser anterior a la variable dependiente. Y el otro criterio a tener en cuenta es de que las asociaciones que observamos, las asociaciones que vemos de causalidad entre un factor y la ocurrencia de un daño, no debe ser atribuida a ninguna fuente de error. Y cuando hablamos error, estamos hablando de error sistemático y del error aleatorio. ¿Cuáles son las ventajas del modelo probabilístico? Dentro de sus ventajas está que nos permite jugar con nuestra ignorancia de los procesos causales y la forma de observarlos. Ya vamos también viendo de que el modelo probabilístico está relacionado con el tema del paradigma de las cajas negras, ¿no? Donde identificamos los factores de riesgo, le damos un peso a través de la determinación de la asociación que existe entre el factor y la ocurrencia del efecto. Y por eso dice que nos permite jugar con nuestra ignorancia de los procesos causales y la forma de observarlos. También permite la valoración de la relación dosis-respuesta entre una exposición y una enfermedad. También el modelo probabilístico nos va a permitir determinar esa relación dosis-respuesta.
Asimismo, posibilita la creación de modelos matemáticos que van a facilitar datos exactos e interpretables y por lo tanto analizar exposiciones múltiples y o enfermedades para valorar la relación compleja que existe entre ellas, ¿no? Entonces también la otra ventaja que vamos a poder analizar diferentes factores de riesgo con respecto a una enfermedad y de esta manera podamos valorar la existencia de relaciones complejas entre ellas. A través de este modelo lo que se trata es de identificar las distintas causas componentes y suficientes del modelo determinista modificado o los diferentes eslabones que se integran en el modelo multicausal. Entonces vemos ya que el modelo probabilístico va a ser de utilidad para identificar las distintas causas componentes y causas suficientes del modelo determinista modificado y también nos va a permitir identificar los diferentes eslabones que se integran en el modelo multicausal. Entonces ahí es donde tiene su valor este modelo probabilístico para sustentar el modelo determinista modificado y el modelo multicausal. ¿Cuál es el procedimiento que debemos de seguir para establecer la causalidad? Inicialmente lo que tenemos que lograr es identificar si existe o no una relación de asociación entre un hecho y un factor. Y cuando hablamos de relación de asociación nos estamos refiriendo a la asociación estadística. Y ahí les reitero también que debemos diferenciar el concepto de asociación estadística con fuerza de asociación. Y es importante porque la fuerza de asociación, más bien, como vamos a ver más adelante, es un criterio de causalidad. Mientras que la determinación de la asociación estadística lo que permite es de que iniciemos un análisis de la causalidad. Y como dice acá, no solamente basta que nosotros identifiquemos que existe una asociación estadística, sino que debemos hacer uso de los elementos que están determinados para identificar la presencia de una asociación causal. Cuando nosotros hablamos de asociación simplemente entre un factor y un efecto, tenemos que hablar de las medidas de las medidas de asociación estadística y una de ellas muy conocida es la prueba de Chi cuadrado, que es usada en epidemiología para el análisis de las asociaciones para variables categóricas, ¿no? Recordar pues de que Chi cuadrado tiene ciertas condiciones para su utilización, porque si uno de los casilleros, por ejemplo, de nuestra tabla de 2×2 tiene 5 o menos elementos o el n es menos de 30, entonces no vamos a usar la prueba de Chi cuadrado, sino lo que vamos a emplear es la prueba exacta de Fisher. Es importante, entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de una asociación causal, lo primero que debemos de determinar es si existe o no asociación estadística. Si identificamos que existe asociación estadística y lo vamos a lograr a través de la prueba de Chi cuadrado o a través de la prueba exacta de Fisher, recién podemos pasar al siguiente momento, que es determinar si existe asociación causal entre el factor y el efecto que estamos analizando. Estos temas de asociación estadística entiendo que se va a ver de manera amplia en el curso de estadística. Nosotros solamente les queremos recordar de que cuando iniciamos el análisis de causalidad, lo primero que debemos de determinar es si existe o no asociación estadística. Y los dos indicadores que utilizamos o las dos mediciones que utilizamos para determinar si existe o no asociación estadística es Chi cuadrado y prueba exacta de Fisher cuando hablamos de variables categóricas. Bien, vamos a poner un ejemplo respecto al uso del Chi cuadrado para determinar la existencia de asociación estadística. Para eso hemos escogido esta asociación entre el hábito de fumar por una madre que está embarazada y la consecuencia producto de este hábito de fumar, que es el nacimiento de un recién nacido con bajo peso al nacer.
vamos a aplicar la fórmula de chi cuadrado y obtenemos como resultado 95 chi cuadrado. Con fines prácticos yo les voy a enseñar cómo interpretar un resultado de chi cuadrado. Para poder interpretar un resultado de chi cuadrado, lo que tenemos que hacer es comparar el chi cuadrado calculado con el chi cuadrado tabular. El chi cuadrado calculado, en este caso, con un grado de libertad, salió 95. Para poder comparar con el chi cuadrado tabular, tenemos que buscar en la tabla de chi cuadrado con un 95% de confianza y el resultado que se obtiene es de 3.8415. Entonces, cuando nosotros queremos decir si el resultado que hemos obtenido es estadísticamente significativo, tenemos que comparar el chi cuadrado calculado, que es 95, con el chi cuadrado tabular. De manera simple, si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabular, entonces decimos de que existe asociación estadística entre el hábito de fumar y la presencia de bajo peso al nacer. En este ejemplo vemos que el chi cuadrado calculado es de 95 y el chi cuadrado tabular con un grado de libertad y 95% de confianza es de 3.8415. Entonces, como tenemos que el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabular, decimos que existe asociación entre la madre que fuma y el recién nacido con bajo peso al nacer. Como ya dijimos también, no es suficiente de que nosotros demostremos que existe asociación estadística. Ya dijimos que este resultado de esta asociación estadística también tiene que estar basado en un diseño de investigación adecuado. Si se cumplen esos criterios y tenemos ese valor de chi cuadrado, podemos concluir de que existe asociación estadística. Consecuentemente, podemos pasar a hacer el análisis de la causalidad. Cuando hacemos el análisis de causalidad, tenemos que considerar algunas situaciones y dentro de esas situaciones tenemos que verificar si existen asociaciones incidentales, si las asociaciones son estadísticas o las asociaciones son causales. Cuando hablamos de asociaciones incidentales, un ejemplo claro de la existencia de asociaciones incidentales, o sea que coinciden por el azar, es el determinar, por ejemplo, la gran frecuencia de enfermedad coronaria y el uso de falda de los hombres escoceses. La otra consideración que debemos, si ocurre y si esta es una asociación incidental, debe ser descartada. Luego tenemos que identificar si existe asociación estadística. Ya dijimos, para que no solamente es determinar que existe asociación estadística, porque, por ejemplo, nosotros podemos determinar que existe asociación estadística entre el número de neumonías que ocurren en el Perú a lo largo del año y que esta se asocia significativamente con la venta de calefactores en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que determinar si esta asociación estadística es producto de un estudio desarrollado de manera adecuada y que nos permita asegurar fehacientemente que esta es una asociación estadística real y no una asociación estadística falsa o espuria. Una vez que hemos identificado la existencia de la asociación estadística, evidentemente ya vamos a proceder a realizar el análisis de la existencia o no de la asociación causal. El análisis de causalidad tenemos que tener en cuenta estos elementos previos que les hemos mencionado, ¿no? Y para poder lograr que se corrijan estos problemas que hemos identificado, ya hemos visto de que podemos usar métodos aleatorios, podemos usar emparejamiento, análisis de subgrupos, podemos utilizar procedimientos ciegos o podemos mejorar o aumentar el tamaño de la muestra. ¿Cómo hacemos la evaluación previa al análisis causal? Primero, lo que tenemos que ver es si el efecto observado, asociación o diferencia, existe en esa asociación que estamos analizando, existe algún sesgo de selección o información. Si la respuesta es no, tenemos que preguntarnos si se han controlado los factores de confusión.
Si la respuesta es sí, es decir, se han controlado los factores de confusión, entonces la magnitud de la estimación es relevante y es suficiente y precisa. Si la respuesta es sí, entonces decimos que el resultado es válido. Consecuentemente, si el resultado es válido, hacemos la aplicación de los criterios de causalidad y ahí aplicamos el juicio sobre la causalidad de la relación. Entonces, ya vamos viendo que la evaluación previa está referida a la evaluación de la validez interna. Y la validez interna tiene que ver con, como ya hablamos en la primera clase, la validez interna tiene que ver con la presencia, o dicho de otra manera, con la ausencia de los sesgos. Por eso que de los sesgos y de los confusores. Por eso decimos, ¿existe algún sesgo de selección o información? No. Si es no, ya vamos diciendo de que existe validez interna. Pero además debemos de estar seguros de que se han controlado los confusores. Y si se han controlado los confusores, estamos asegurando también de que exista validez interna. Si es así, podemos decir que nuestros resultados son válidos y consecuentemente podemos pasar a la siguiente fase para hacer el análisis de la causalidad. En ese contexto tenemos que recordar que hay una serie de criterios de causalidad dentro de los que consideramos la relación temporal, la verosimilitud, la coherencia, la intensidad, la relación dosis-respuesta, la reversibilidad, diseño de estudio y la consideración de los datos empíricos. Estos son los criterios planteados por Hill para hacer el análisis de la causalidad. Recordarles también que estos criterios de causalidad planteados por Hill, decirles de que no existe un método matemático. ¿A qué se refiere cuando les decimos que no existe un método matemático para establecer el grado de causalidad? Que de los 8 criterios, si cumple 4, es asociación causal, o existe asociación causal, o si cumple 5, o si cumple 6, no. Sino que la causalidad no puede probarse estrictamente. Eso es importante que recuerden, sino solo inferirse con un grado mayor o menor de seguridad. Y nuevamente, para recordarles los elementos que se consideran en la diferencia causal. Y ahí tenemos la temporalidad, está referida a que la causa debe preceder al efecto. Ya dijimos, era un criterio fundamental. Verosimilitud o plausibilidad biológica, cuando es compatible con los conocimientos más avanzados. Coherencia o consistencia se refiere a la observación repetida que da resultados similares. La intensidad o fuerza de asociación, que la vamos a medir a través de estos indicadores o estas mediciones de la fuerza de asociación que tratamos en la clase anterior y que son el riesgo relativo o el OR, dependiendo de si tenemos o no incidencias, o del OR si es que no contamos con ella. Luego el otro criterio, la relación dosis-respuesta o gradiente biológica, donde nos hablan de que los cambios del nivel de una causa se asocian con los cambios en la incidencia o prevalencia del efecto. La reversibilidad referida al eliminar el factor que ocurre con el efecto. El diseño del estudio o evidencia experimental y la consideración de los datos empíricos o analogía. Entonces, todos esos criterios los vamos a desarrollar uno por uno. También recordarles que cuando yo quiero determinar si se cumple o no cualquiera de los criterios de causalidad, tenemos que responder afirmativamente a las preguntas. Entonces, cuando yo hago un análisis de causalidad, dijimos, primero tengo que determinar que existe asociación estadística. Si existe asociación estadística y esta asociación estadística no es producto de los errores que hemos cometido en la investigación y por lo tanto no es una asociación espuria, entonces pasamos a aplicar los criterios de causalidad. Y tenemos que ir respondiendo afirmativamente a cada una de las preguntas que se nos van haciendo. Por ejemplo, si queremos determinar que existe relación temporal, debemos de responder a la pregunta, ¿precede la causa al efecto? Si la respuesta es afirmativa, estamos diciendo que existe relación temporal. Igualmente, respecto a la verosimilitud, ¿es compatible la asociación con nuestros conocimientos? Cuando nos referimos a nuestros conocimientos, nos referimos al mecanismo de acción, a las pruebas obtenidas en animales de experimentación. Coherencia, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se han obtenido resultados similares en otros estudios? Si existen resultados similares en otros estudios, podemos decir que existe coherencia o repetibilidad. Intensidad,
para decir que existe intensidad, debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intensidad de la asociación entre la causa y el efecto? Y para eso, ya dijimos, usamos las medidas de la fuerza de asociación, el riesgo relativo y el OR. Relación dosis-respuesta. Se asocia el aumento de exposición a la causa propuesta con un aumento en el efecto, o sea, a mayor dosis, mayor efecto. Si la respuesta es afirmativa, decimos que cumple con el criterio de relación dosis-respuesta. Reversibilidad. La eliminación de una causa propuesta da lugar a una reducción del riesgo de enfermedad. O sea, si yo elimino el factor de riesgo o reduzco el factor de riesgo o el factor causal, ¿disminuye la enfermedad? Si la respuesta es afirmativa, quiere decir que cumple el criterio de reversibilidad. Diseño de estudio. Los datos probatorios se basan en un diseño adecuado. Está sustentada en una investigación donde el diseño ha sido adecuado y se ha evitado la presencia de sesgos y confusores. Entonces, si la respuesta es afirmativa, decimos de que el diseño de estudio es adecuado y sustenta, por lo tanto, esta asociación causal. Y finalmente, la consideración de los datos empíricos. Entonces, ¿cuántos tipos distintos de resultados llevan a la misma conclusión? ¿No? También, si vemos de que distintos tipos de resultados nos dan la misma conclusión, podemos afirmar que se cumple el criterio de consideración de los datos empíricos.